Buen día, mi nombre es Jorge Luis Bernal Zaragoza y en esta exposición abordaré el tema Uso y destino de los terrenos propiedad de los ejidos, comunidades y colonias, clasificación jurídica y límites de extensión y función social de la tierra en el derecho agrario mexicano. Este tema es especialmente relevante porque permite comprender que dentro del régimen agrario mexicano la tierra no solo se posee o se transmite, sino que también se organiza jurídicamente conforme a su función, a su destino y a los límites que establece la Constitución y la legislación agraria. A lo largo de esta exposición explicaré primero el fundamento constitucional del tema, después la clasificación legal de las tierras ejidales, enseguida las características de las tierras para el asentamiento humano de uso común y parceladas y finalmente precisaré cómo operan los límites de extensión, el régimen de excedentes y la diferencia entre la propiedad social y la propiedad privada y colonias agrícolas o ganaderas. Objetivo de la exposición. El objetivo de esta exposición es precisamente explicar cómo se clasifican las tierras dentro del régimen agrario mexicano y sobre todo precisar que esa clasificación no opera exactamente igual en todas las formas de propiedad rural. En primer lugar, me interesa demostrar que la propiedad social, especialmente el ejidal, sí tiene una clasificación jurídica por destino claramente prevista en la ley agraria. En segundo término, también es importante señalar que cuando hablamos de propiedad privada o particular, el análisis jurídico principal no gira en torno a esa misma clasificación tripartita, sino alrededor de los límites de extensión, la pequeña propiedad y la prohibición de concentración excesiva de la tierra. Finalmente, respecto de las colonias agrícolas y ganaderas, explicaré que forman parte del ordenamiento de la propiedad rural, pero no deben confundirse automáticamente con el régimen interno del ejido. En otras palabras, esta exposición no busca solo enumerar categorías, sino entender la lógica jurídica que organiza la tierra en el derecho agrario mexicano. Fundamento constitucional. Artículo 27. El punto de partida obligatorio es el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este precepto reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. Eso significa que la Constitución no concibe la tierra agraria como un simple bien patrimonial, sino como una base para la vida comunitaria y para la producción rural. Además, el propio artículo 27 ordena a la ley proteger la tierra destinada al asentamiento humano y regular el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común, así como los derechos de cada ejidatario sobre su parcela. Otro punto clave es que la Constitución impone límites a la concentración de la tierra. Por un lado, establece que ningún ejidatario puede ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales dentro de un mismo núcleo, y por otro lado, remite al límite de la pequeña propiedad, con lo cual se evita que se reconstruyan formas de concentración contrarias al modelo agrario constitucional. Finalmente, también debe destacarse que el propio artículo 27 vincula el régimen agrario con el desarrollo rural, integral y sustentable, lo cual demuestra que el tema del destino de la tierra no solo es formal o registral, sino también social, económico y constitucional. Clasificación legal de las tierras ejidales por su destino. Ya en el plano legal, la ley agraria establece con claridad cómo se clasifican las tierras ejidales por su destino. Los artículos 43 y 44 señalan primero que son tierras ejidales aquellas que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal, y segundo, que dichas tierras por su destino se dividen en tres categorías: tierras para el asentamiento humano, tierras para uso común y tierras parceladas. Esta clasificación es fundamental porque no es únicamente descriptiva. Cada una de esas categorías tiene una función distinta, un régimen de protección diferente y reglas específicas de aprovechamiento, transmisión y control. Además, la propia ley agraria reconoce que la Asamblea Ejidal tiene un papel central en esta materia, porque puede determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reservar áreas para el asentamiento humano, delimitar tierras de uso común y parcelarlas. Aquí conviene hacer una precisión metodológica e importante. Esta clasificación se desarrolla con claridad respecto de las tierras ejidales. Por eso, no conviene afirmar
sin matices que todas las modalidades de propiedad rural operan exactamente igual. Tierras para el asentamiento humano. La primera categoría son las tierras para el asentamiento humano. La ley agraria establece que estas tierras integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido y que están compuestas por los terrenos en donde se ubica la zona de urbanización y su fondo legal. Esto es relevante porque aquí no hablamos solamente de un espacio para construir viviendas, en realidad se trata del soporte territorial de la vida comunitaria del núcleo agrario. Jurídicamente, estas tierras tienen una protección reforzada, constituyen el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En otras palabras, no pueden venderse libremente, no pueden perderse por el paso del tiempo mediante prescripción y no pueden ser embargadas. Cualquier acto que pretenda afectarlas en contra de la ley es nulo de pleno derecho. La razón de esta protección es muy clara. Si el asentamiento humano se desprotege, se pone en riesgo la propia existencia comunitaria del ejido. Además, dentro de esta lógica de protección, la ley también contempla figuras con una finalidad social específica. La parcela escolar es una extensión destinada a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas, con el propósito de promover un uso más eficiente de los recursos del ejido. Asimismo, existe la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, conocida como UAIAM, que es una superficie reservada que las mujeres del núcleo agrario desarrollen actividades productivas de aprovechamiento de recursos, asistencia mutua y comercialización, fortaleciendo su participación económica. Finalmente, está la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud, destinada a que los jóvenes del núcleo agrario realicen actividades sociales, económicas, culturales, de salud y capacitación, orientadas a su inserción sana y productiva en el desarrollo del campo. Esto demuestra que el derecho agrario no solo organiza la tierra para habitarla, sino también para educar, producir y fortalecer a la comunidad. Solares, urbanización y propiedad plena. Dentro del tema del asentamiento humano hay un punto que suele generar confusión y que jurídicamente es muy importante. Es el tema de los solares. La ley distingue entre el área general del asentamiento humano, que tiene protección reforzada, y los solares asignados individualmente a los ejidatarios dentro de la zona de urbanización. Esto, conforme a la ley agraria, los solares son de propiedad plena de sus titulares. Esto significa que, una vez asignados formalmente y documentados, dejan de regirse bajo la misma lógica colectiva estricta del resto del asentamiento humano y pasan a tener un tratamiento más cercano al derecho común. De hecho, la ley dispone que la propiedad de los solares se acredita con el documento correspondiente, que los certificados deben expedirse conforme al plano aprobado e inscrito y que los actos jurídicos posteriores sobre esos solares ya se regulan por el derecho común o derecho civil, además de su inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, la idea central aquí es la siguiente: el asentamiento humano como área del ejido tiene una protección agraria reforzada, pero el solar individual sí puede consolidarse como propiedad plena de su titular. Esta distinción es importante porque demuestra que el régimen agrario mexicano no es rígido, sino técnicamente diferenciado. Tierras de uso común. La segunda gran categoría son las tierras de uso común. La ley agraria dispone que estas tierras constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Es decir, son la base territorial que permite el aprovechamiento colectivo de recursos y actividades productivas que benefician al núcleo en su conjunto. Jurídicamente se definen como aquellas tierras que no fueron reservadas para el asentamiento humano y que tampoco fueron parceladas. Por eso, no deben verse como tierras sobrantes o residuales. Al contrario, son el espacio central del aprovechamiento comunitario. La ley también establece que estas tierras son, en principio, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que refuerza su función colectiva. Además, su uso, aprovechamiento, acceso y conservación se regula en el reglamento interno del ejido,
lo cual confirma que la Asamblea conserva un papel estratégico en la organización económica del núcleo. Sin embargo, hay una excepción importante. Cuando exista manifiesta utilidad para el núcleo, las tierras de uso común pueden aportarse a una sociedad mercantil o civil en la que participe el ejido o los ejidatarios, pero esto no puede hacerse arbitrariamente. Se requiere un acuerdo de asamblea, intervención de la PA, Procuraduría Agraria, y una evaluación del proyecto en términos de racionalidad, utilidad y equidad. En consecuencia, las tierras de uso común representan el mejor ejemplo de cómo el derecho agrario intenta equilibrar protección colectiva y viabilidad económica. Tierras parceladas. La tercera categoría son las tierras parceladas, que representan la dimensión más individualizada de la propiedad social. En este caso, la ley agraria reconoce a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo sobre sus parcelas. Es decir, aunque la tierra se ubica dentro de un régimen ejidal, cuenta con una esfera jurídica individual bastante amplia. Sus derechos se acreditan mediante el certificado parcelario, el certificado de derechos agrarios o, en su caso, por resolución del Tribunal Agrario. Además, la ley permite que el ejidatario aproveche directamente la parcela o que conceda su uso o usufructo a otros ejidatarios o incluso a terceros, mediante figuras como el arrendamiento, asociación, aparcería o mediería. También es importante subrayar que la Asamblea ni el Comisariado Ejidal pueden disponer de esas parcelas o imponer su explotación colectiva sin el consentimiento por escrito del titular. Esto demuestra que, dentro de la propiedad social, existe protección específica a la esfera jurídica individual del titular. Ahora bien, esa libertad no es absoluta. La transmisión de derechos parcelarios debe respetar formalidades legales y derechos de preferencia, sobre todo al cónyuge, concubino o concubinario, a los hijos, a los ejidatarios y a vecindados, según corresponda. Finalmente, la ley permite que bajo ciertos requisitos el ejidatario pueda adoptar el dominio pleno sobre su parcela. Esto significa que la tierra deja de ser ejidal y pasa al régimen del derecho común, pero esta conversión no altera por sí sola la naturaleza jurídica de las demás tierras del ejido. Límites de extensión, excedentes, propiedad privada y colonias. En esta lámina llegamos al punto más delicado del tema: los límites de extensión y la precisión conceptual entre regímenes. Tanto la Constitución como la ley agraria son claras en que ningún ejidatario puede rebasar el famoso 5% del total de las tierras ejidales de un mismo núcleo, ni exceder los límites de la pequeña propiedad. Si esos límites se rebasan, entra en juego el régimen de excedentes. El reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural prevé que cualquier persona puede denunciar la existencia de excedentes y que la autoridad puede investigar, notificar al denunciado y después integrar el expediente, solicitar una opinión técnica al registro y, en su caso, ordenar la enajenación voluntaria del excedente. Si el ejidatario no enajena voluntariamente dentro del plazo legal, la autoridad puede identificar, fraccionar y subastar la superficie excedente. Ahora bien, aquí es donde debemos ser técnicamente cuidadosos. En la propiedad privada o particular, el eje principal de análisis no es exactamente la clasificación por destino como en el ejido. En ese ámbito, lo central es la pequeña propiedad, la prohibición de latifundios y el control de superficies excesivas. Y respecto de las colonias agrícolas y ganaderas, el reglamento las reconoce como una modalidad de propiedad rural y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional también las contempla dentro del universo registral y catastral. Pero eso no significa que reproduzcan automáticamente el mismo esquema tripartito de asentamiento humano, uso común y tierras parceladas, propio del ejido. En resumen, aquí la conclusión técnica es la siguiente. En la propiedad social sí hay clasificación por destino claramente desarrollada. En la propiedad privada y en las colonias, el enfoque correcto gira principalmente en torno al ordenamiento rural y los límites de extensión. Conclusiones y cierre.
A manera de conclusión, puede afirmarse que el derecho agrario mexicano organiza la tierra a partir de una lógica funcional y social y no solamente patrimonial. En el caso de la propiedad social, particularmente del ejido, la ley sí establece una clasificación clara por destino. Tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Cada una de estas categorías tiene una finalidad específica, un régimen distinto de protección y diferentes posibilidades de aprovechamiento. Por su parte, la propiedad privada no puede analizarse forzando esa misma clasificación, sino desde la lógica de la pequeña propiedad, los límites constitucionales de extensión y el combate al acaparamiento de la tierra. Finalmente, las colonias agrícolas y ganaderas sí forman parte del ordenamiento de la propiedad rural y del sistema registral agrario, pero deben estudiarse con sus propias particularidades, sin confundirlas con el régimen interno del ejido. En suma, el uso y destino de la tierra en México responde a una finalidad constitucional muy clara: proteger la vida comunitaria, permitir el aprovechamiento productivo de la tierra y evitar la concentración excesiva de la propiedad rural. Mi nombre es Jorge Bernal, muchas gracias.